cuáles son los principios de modelaje, ¿no es cierto? Entonces habíamos hablado de, en general, casi cualquier cosa, casi cualquier modelo fue algo muy general de cómo serían los pasos a seguir cuando estamos modelando, ¿sí? Entonces esa introducción me pareció importante antes de seguir con estos tipos de modelos. Hoy día lo que vamos a ver son algunos tipos de modelos. Estos modelos fueron diseñados para utilizarlos en principio de una forma un poco aislada, ¿no es cierto? Entonces son modelos hidrológicos, hidráulicos, de calidad de agua y ecológicos los que vamos a comentar hoy. Sin embargo, al paso del tiempo se vio la necesidad de hacer ciencia transdisciplinaria, entonces muchos de estos modelos han sido acoplados, ¿sí? Entonces, lo que les voy a explicar hoy es una revisión que hicieron unos autores acerca de cómo se usan estos 4 tipos de modelos de manera acoplada, cómo se han usado, qué estudios se han hecho y si se han hecho muchos estudios sobre estos acoples, ¿no es cierto? Sobre combinar estos modelos. Entonces, eso vamos a ver hoy. Y para eso primero les voy a dar una introducción sobre cada uno de estos modelos y luego sí comentamos un poquito sobre los acoples. ¿Ver? Bien. Entonces ayer vimos esto, hoy día vamos a ver esto y como les dije, modelos ecohidrológicos y de superficie terrestre que son bastante complejos, les vamos a dar una vistita un poco por encima nomás según lo que nos alcance el tiempo. Bien, entonces esto no me gustó mucho lo que escribí ahí, saltemos. Modelos hidrológicos. ¿Sí me escuchan bien? Estoy sin mis audífonos, no los encuentro. Sí, profe, se lo escucha muy bien. Ya, ok. Entonces, modelos hidrológicos, ¿no es cierto? En general, como una, digamos, como una, así en unas poquitas palabras. ¿Qué hacen los modelos hidrológicos? Simulan las relaciones entre la lluvia y escorrentía, ¿no es cierto? Entonces, lo que entra al sistema, que es la precipitación, lo que sale de mi sistema o de mi cuenca hidrográfica en este caso, que sería el caudal o, ¿no es cierto?, lo que sale. Pero también los modelos hidrológicos tienen algunas veces, dependiendo del tipo de modelo, tienen algunas subrutinas o algunos lugares donde yo voy a especificar la evapotranspiración, lo que se infiltra en el suelo y otros procesos físicos, ¿sí? Si son modelos ya un poco más detallados, también puedo especificar la intercepción, la transpiración, tipos de suelo, tipos de vegetación, cambios del uso del suelo, etc. ¿Sí? Pero en general, lo que estamos intentando con estos modelos hidrológicos es poner una precipitación y saber cuánto esa cuenca hidrográfica me da de escorrentía. ¿Sí? Esa es la idea principal y a lo largo de los años se ha utilizado para eso, ¿no es cierto? Entonces, en su mayoría son modelos que simulan la escorrentía o el caudal, ¿no es cierto? Entonces, pongo precipitación y simulo lo que esa cuenca estoy obteniendo al final de esa cuenca en caudal. En menor proporción, pero últimamente sí, se ha utilizado para saber la humedad del suelo, es decir, el almacenamiento que tiene de agua esa cuenca. También se ha utilizado para estudios de evapotranspiración, de agua subterránea, de escorrentías de nieve y glaciares. Pocos tienen componentes específicos de calidad del agua. Es algo bastante relevante, ¿no es cierto? Si yo quiero hacer un estudio, podría ser muy relevante la calidad del agua. Pocos de estos estudios pocos de estos modelos tienen incrustados sus rutinas de calidad del agua. Los que no tienen se han estudiado con modelos aparte, se han acoplado con otros modelos. Y algunos pueden acoplarse a modelos hidráulicos, de calidad de agua y ecológicos. ¿Ya? Entonces, no todos los modelos tampoco se pueden acoplar, porque ustedes comprenderán que están hechos en un código, ¿no es cierto?, computacional, y no todos esos modelos permiten que las salidas de un modelo hidrológico puedan ser inmediatamente entradas en otro modelo. No todos permiten esa facilidad de acople. Peor aún cuando se quiere acoplar no solo las salidas, sino resultados intermedios, ¿no es cierto? Pues no todos tienen la posibilidad, pero sí últimamente se han hecho esfuerzos para crear estos acoples. ¿Cuál es la clasificación? Ayer ya habíamos visto un poco de clasificación de tipos de modelo. Hoy día voy a hacer un poco más específica de la clasificación para cada uno de estos modelos. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí una clasificación según cómo estos modelos describen procesos.
Entonces, según cómo describen lo que está sucediendo en la vida real, según cómo se interpreta y se lleva a modelos matemáticos la vida real. Según eso, hay modelos conceptuales y basados en procesos físicos, ¿sí? Entonces, los modelos conceptuales, ayer ya habíamos visto un poco de esto, me dan una facilidad de que necesito pocos datos, no necesito tantos datos, no tengo tantos parámetros que calibrar, son bastante fáciles de implementar y pueden ser muy útiles para comprender el funcionamiento de una cuenca y de los subprocesos de una cuenca no tanto, ¿ya? Pero el funcionamiento general de una cuenca son un poco útiles. Este es un ejemplo que acabo de ver en una disertación de tesis doctoral hace unos minutos y él ponía un ejemplo súper chévere y hablaba de esto, miren. Entonces, se cogió una cuenca en el páramo y se hizo, se intentó que 4 modelos funcionen, ¿sí? Estos 4 modelos tienen diferentes estructuras. En sí, lo más importante sería que esta estructura tiene una constante en el tiempo, ¿no es cierto? No voy a cambiar, aquí está la precipitación y a lo largo del tiempo esa precipitación se relaciona con la escorrentía de forma constante. Entonces, no voy a darle variabilidad en el tiempo. Y luego voy a asumir que mi cuenca funciona como un reservorio, ¿cierto? Entonces, entra agua, tengo un reservorio aquí y luego sale agua. La segunda estructura, en cambio, voy a tener 2 reservorios. ¿Por qué 2 reservorios? Porque hay componentes en mi naturaleza que se comportan de forma diferente. Por ejemplo, aquí este reservorio podría ser mis suelos, ¿no es cierto? Mis suelos se comportan como reservorio, llega el agua, almaceno agua en mi suelo, luego se va a las vertientes. Pero hay roca fracturada que se puede comportar de diferente forma, ¿no es cierto? Entonces esa roca lo que va a hacer es almacenarme agua, pero va a aportar con esa agua almacenada en un tiempo de tránsito mucho mayor, ¿cierto? Entonces, hay 2 formas, según este modelo, de guardar agua. Una es que el agua se acumula ahí y enseguida se entrega a la vertiente. Y el otro reservorio es que el agua se acumula ahí, permanece muchísimo tiempo ahí, está con un tiempo de transición mucho mayor y luego sí entrega esa agua a la vertiente, ¿ya? Luego estos modelos de estructura tienen los mismos reservorios, pero aquí ya hago que varíe en el tiempo la relación. Entonces, la relación precipitación hacia la escorrentía aquí tiene unos parámetros constantes y aquí tiene unos parámetros variables. Entonces, ustedes van viendo que el número de parámetros se va aumentando en una estructura de tipo 1 tengo 7 parámetros, luego 11, aquí tengo 8 parámetros, aquí tengo 12. Y el resultado de este estudio en realidad es que la estructura número 4 es la que mejor funciona. Ahora, usualmente cuando yo tengo más parámetros, a veces mis métricas no me dan tan bien, porque mientras más parámetros tengo mayor posibilidad de error, digamos así. Tengo mayor posibilidad de que no esté reflejando, porque estos parámetros no necesariamente tienen una lógica, un concepto en la vida real. Entonces, mientras más parámetros tengo, más dudas puedo tener sobre cómo está en realidad reflejando mi modelo la vida real. La razón por la que a él sí le dio mejor esta estructura de acá es porque el sistema se está comportando con estos 2 tipos de reservorios y el sistema está variando en el tiempo. Entonces, así yo tenga muchos parámetros. Si es que tengo buena calidad de datos, un modelo mucho más complejo que sí refleja lo que pasa en la vida real es mejor, ¿ya? Entonces, como conclusión, y por eso les quería explicar eso que acabo de escuchar en esta charla de doctorado, es que si es que yo tengo los datos, si es que tengo suficientes datos, qué mejor crear un modelo que así sea complejo, me pueda reflejar de mejor manera lo que está pasando, ¿ya? Entonces, estos modelos son de caja negra porque en realidad yo no tengo más que un reservorio aquí, ¿sí? Es una expresión analítica, una expresión matemática para reflejar lo que está sucediendo en la vida real y estos parámetros comúnmente no tienen una representación de la vida real, ¿no es cierto? No es que el parámetro 1 refleja cuánto evapora la vegetación, no, es un parámetro, es un número que varía en un rango, nada más. Y variando y calibrando esos rangos me da un buen resultado. Entonces, un modelo conceptual que de hecho resultó ser bastante bueno para representar lo que pasa en la vida real. Que sí tiene algunos parámetros que calibrar, pero
que puede funcionar bastante bien porque estas representaciones y estas estructuras son adecuadas y tienen relación con lo que está pasando en la vida real, ¿ya? Entonces eso les quería mostrar como noticia de último momento, de hecho. Y después tenemos estos modelos que son más complejos y son basados sí en procesos físicos. Entonces aquí sí voy a tener una subrutina que me indique infiltración, voy a tener una subrutina que me está representando algo que sí está pasando, que es intercepción, algo que sí sucede, que es el movimiento en tal capa del suelo, en otra capa del suelo, en otra capa del suelo tengo diferentes expresiones matemáticas para representar eso. Entonces aquí sí que cada uno de los componentes de mi modelo me van a representar cosas que sí están en la vida real, ¿ya? Entonces es un modelo mucho más preciso, más fácil de interpretar tal vez, pero mucho más difícil de implementar por la cantidad de parámetros que se tienen. Y hablamos un poco ayer de esto. También habíamos hablado de esto un poco ayer, y es que los modelos hidrológicos se pueden clasificar según la complejidad con la que yo quiero resolver mi problema. Si es que yo digo que mi cuenca hidrográfica es homogénea en toda la cuenca y que simplemente yo aquí tengo precipitación, por acá es correntía y toda la microcuenca tiene características homogéneas, ¿no es cierto? Tiene la misma precipitación en toda la cuenca, el mismo tipo de suelo, vegetación, bla, bla, bla. Le tomo y le digo que es un modelo agregado, ¿cierto? Agrego todo y todo es una sola unidad homogénea. Luego tengo los distribuidos, ¿no es cierto? Voy y en cambio hago grillas y digo que en cada cuadradito yo tengo información para decir que este cuadrado no es igual al de acá, peor a los que están acá abajo. Entonces le voy poniendo diferente información y construyo un modelo mucho más detallado. El semidistribuido es algo en la mitad. Hago como unos clusters, como unos conjuntos, unas unidades hidrológicas se llaman HRUs. Hago unas unidades hidrológicas y digo, en este pedacito la cuenca es homogénea, en este pedacito la cuenca es homogénea. Entonces es una distribución mucho menos detallada, ¿no es cierto? Es algo en la mitad. Según la resolución temporal también puedo clasificarlos en continuos o en eventos. Un modelo continuo es que yo voy a ingresar información de, por ejemplo, 2 años, información diaria, un dato cada día. Un modelo, dependiendo de los intereses que yo tenga, dependiendo de mi objetivo de estudio, un modelo basado en eventos podría ser suficiente, porque si es que yo estoy analizando, por ejemplo, inundaciones, lo que más me va a importar es cuando llueve mucho, ¿no es cierto? Entonces voy a calibrar mi modelo con los eventos más fuertes de precipitación que yo tenga, por ejemplo, o los eventos de inundación que ya observé en el pasado. Entonces así calibro mi modelo y veo si es que mi modelo me está dando resultados de zonas de inundación donde realmente sucedieron, ¿ya? Entonces, bueno, obviamente les estoy hablando ahorita de un ejemplo en donde tendría que acoplar un modelo hidrológico con hidráulico, ¿no? Porque si estoy hablando de inundación, tengo que también detallar qué es lo que está pasando en el río, no solo en la cuenca hidrográfica. Bien, entonces puedo tener estos dos tipos de modelos y no es que uno sea mejor que otro, sino que depende del objetivo de estudio, ¿sí? Depende de mi objetivo de estudio, voy a escoger un continuo o uno de eventos. A veces depende también de los datos que yo tenga. Si es que tengo una serie de datos que está muy discontinua, así mi objetivo sea analizar un estudio que necesite que sean datos continuos. Si es que mis datos son muy malos, es preferible no usarlos antes que usar datos de mala calidad, antes que rellenar datos. Por ejemplo, rellenar datos es algo que se hace muy comúnmente y hay muy buenas técnicas estadísticas para ello, pero a veces si es que yo tengo un hueco de datos demasiado grande, no lo puedo rellenar porque es como adivinar qué fue lo que sucedió, ¿no es cierto? Es adivinar. Entonces no puedo hacer ese tipo de cosas y a veces por falta de datos también voy a tener que escoger un modelo que sea de eventos y no continuo. Los modelos hidráulicos. Entonces, con respecto a los modelos hidráulicos, estos en cambio resuelven las ecuaciones de mecánica de fluidos, ¿no es cierto? Las ecuaciones de mecánica de fluidos se basan en que la masa se conserva y el momento se conserva.
Entonces, lo que pasa aquí es que voy como modelo hidráulico a representar lo que sucede en mi río. ¿Sí? ¿Cómo voy a hacer eso? Voy a irme al campo, voy a obtener secciones, ¿no es cierto? Entonces, estas líneas representan mi río y las líneas que están transversales a la dirección del río son las secciones, ¿cierto? Entonces, aquí vemos un ejemplo de muchísimas secciones que se levantaron. Yo me voy al campo y veo cómo es el fondo de mi río, ¿cierto? Entonces, levanto topográficamente y veo que el fondo de mi río tiene esta forma, o tal vez tiene dos curvitas, lo que sea, ¿sí? Levanto toda esa información y meto. Aquí tengo un ejemplo de una sección transversal, se llama. Entonces yo levanto toda esa información y la pongo en mi modelo. Entonces ya puedo simular cómo está funcionando mi río, ¿cierto? Comúnmente voy a necesitar información hidrológica porque si no yo no puedo saber cuánto de precipitación tengo por aquí. Si es que una vertiente viene por acá y se conecta, voy a necesitar saber cuál es la cantidad de agua que esa vertiente me está aportando a mi río, ¿cierto? Entonces, por eso es que comúnmente es bastante útil acoplar ese modelo hidrológico que ya hice antes a un modelo hidráulico para que se pueda dar información acerca de los aportes que tengo de agua subterránea, por ejemplo, a este río, ¿sí? Entonces, es bastante importante eso. Dice que la mayoría de modelos hidráulicos se han utilizado para simular la profundidad de agua que tengo en cada uno de mis tramos del río, el caudal que tengo y la velocidad, ¿cierto? Principalmente se han usado para determinar eso y pocos especializados en simular la temperatura del agua o procesos de sistemas lénticos. Ya, entonces, pocos para saber cuál es la temperatura del agua, pocos se han acoplado con modelos ecológicos para saber qué es lo que está pasando en realidad con la biodiversidad, con la biología, ¿no? Ocurrente en esos ríos. No se ha utilizado demasiado, pero debería, ¿no? Porque yo tengo que saber, por ejemplo, qué cantidad de agua tengo, cuál es la temperatura, todo eso me sería importante en estudios más completos. Después, estos se pueden clasificar. La clasificación de estos es según la dimensión espacial que yo le quiera dar o que le pueda dar según los datos que yo tenga. Si yo tengo poquitos datos, lo único que voy a poder hacer es un modelo unidimensional, ¿sí? Entonces, unidimensional significa que a este río yo le represento con una línea, ¿no es cierto? Digo, mi río va por aquí, es una línea, y tengo una sección transversal en la cual mi velocidad no cambia, mi velocidad es la misma en toda la sección transversal. Entonces ahí estoy haciendo una asunción bastante fuerte, sobre todo cuando voy a estudiar inundaciones, porque lo que sucede aquí es que yo tengo un cauce del río y si es que hay una inundación, voy a tener más agua acá afuera, ¿no es cierto?, en las llanuras de inundación. Entonces, si yo tengo agua aquí y agua acá afuera, imagínense la diferencia de velocidad que existe entre el cauce del río y las llanuras de inundación. Entonces, ¿dónde creen ustedes que la velocidad sea más alta? ¿En el cauce del río o en las llanuras donde se inunda si es que hay un evento de inundación? En el cauce. Claro, porque en el cauce tengo bastante profundidad, entonces tengo libre para que mi agua pueda correr bastante rápido. Y lo que suelo tener aquí en las banquinas o en las llanuras de inundación es bastante vegetación. Entonces tengo un diferente coeficiente de rugosidad, se llaman estos modelos. Tengo una diferente resistencia al flujo, ¿no es cierto? Aquí tengo piedras, aquí tengo arena en el fondo de este río y tengo una profundidad mayor donde mi agua está corriendo con bastante velocidad. Pero en las llanuras de inundación voy a tener vegetación y otro tipo puedo tener hasta arbustos pequeños que van a estar deteniendo ese flujo de agua y por ende voy a tener una velocidad diferente. Entonces, si yo modelo con una sola dimensión, lo que voy a asumir es que la velocidad del cauce es igual que la velocidad de la llanura de inundación. ¿Sí? Entonces, eso es una asunción demasiado fuerte, demasiado gruesa, que yo no debería hacer si es que estoy haciendo este tipo de estudios. O sea, así como este objetivo de estudio, les estoy poniendo un ejemplo de inundación, hay muchos otros estudios en los que se puede estar haciendo una asunción grave por este tema de asumir la velocidad igual, ¿sí? Entonces,
Para eso existen modelos más complejos, que son modelos de 2 dimensiones y de 3 dimensiones incluso. Entonces, estos modelos ya toman en cuenta las variaciones de velocidad, ya no asumen que hay una sola velocidad, ¿no es cierto? Entonces, ya se pueden hacer cosas un poquito más complejas como esto, como determinar, darle valores sobre distinción a las zonas de inundación, darle una descripción, ingresar muchos datos en el modelo que me describa cómo son esas llanuras de inundación, cómo exactamente está funcionando. Otra cosa que se hace comúnmente, porque estos modelos son bastante pesados computacionalmente, porque si no todo el mundo haría, y también son difíciles de encontrar mucha información al respecto para alimentar ese modelo. Entonces, no todo el mundo lo hace porque, claro, tiene estas complicaciones. Entonces, algunas cosas que se hace es asumir una dimensión 1D en el cauce y luego darle 2 dimensiones en la zona de inundación. Entonces, se hacen unos modelos cuasi 2D que se llama, y se combinan dimensiones. Los modelos 3D pues ya son bastante complejos, se demoran mucho en correr, necesito muchísima información. Sí se han hecho estos ejercicios, pero menos. Todavía se ha hecho menos ejercicios en esto y pues aquí dice que generalmente en lagos, reservorios, justamente donde no se ha hecho mucho de esta modelación, es donde más se necesitaría saber esas 3 dimensiones. Bien. Según la variación temporal también se pueden clasificar y eso es en steady state y unsteady models. Esto también es cuestionable porque, a ver, lo que asume el steady state, el estado estable, es que mi caudal es el mismo a lo largo de toda la simulación, ¿cierto? Entonces, aquí yo tengo un ejemplo de una simulación unsteady, ¿cierto? Porque el caudal está cambiando en el tiempo. Entonces, sí que en el estado estable, sí que la velocidad es diferente para una sección que para otra, pero el caudal es el mismo y eso es una simulación bastante gruesa. Lo que se suele hacer, y por qué es útil este estado estable, es que yo suelo hacer una primera corrida para tener un modelo conceptual al menos de cómo está funcionando. Hago una corrida de estado estable que no se demora nada, no se demora mucho, excepto que tenga un montón de secciones transversales y que esté simulando muchísimo, un tramo muy largo del río, no se suele demorar porque la resolución de ecuaciones de estado estable es medio sencilla, ¿sí? Relativamente sencilla. Entonces, lo que se suele hacer es utilizar esto para tener una idea de cómo se está comportando y qué es lo que está pasando en general. Pero luego sí que lo más común es hacer un estado no estable, ¿no es cierto? Entonces, darle una variabilidad al caudal, porque obviamente yo sé que ese caudal en el tiempo está variando. Y yo sé que eso siempre va a suceder. Es muy raro que yo tenga un estado estable en un río, especialmente en los ríos de montaña. Bien, entonces ahora sí, modelos de calidad del agua suelen estar relacionados al estudio de la temperatura y de las propiedades químicas del agua, incluida en el transporte en solución, ¿no es cierto? Entonces yo puedo hacer algunos tipos de modelos aquí. Lo que me suele importar y lo que la mayoría de modelos hace o se han usado es para simular y predecir cómo los contaminantes afectan a un ambiente acuático, ¿no es cierto? Se han hecho muy pocos estudios aquí en el país utilizando modelos de calidad del agua. En realidad, en general, me atrevería a decir que la calidad del agua no se ha estudiado suficiente en el país, entonces también se ve reflejado en las modelaciones, ¿no es cierto?, que son muy pocas. También se utiliza para poder hacer manejo, ¿no es cierto?, para crear estrategias de control de contaminación en ríos. Entonces, no solo se utiliza en lagos, también en ríos, en cualquier cuerpo acuático. Se ha utilizado también para conocer sobre el transporte y los niveles de nutrientes, de oxígeno, de temperatura, de productividad primaria, de sedimentos disueltos y suspendidos. Como les digo, no les puedo dar ejemplos cercanos porque no se han hecho casi nada. Y las aplicaciones también vienen, los tipos de estos modelos también vienen por unidimensional, bidimensional, tridimensional. Pero no son muy fáciles de clasificar en ese sentido, ¿no es cierto? Entonces, la clasificación de estos modelos, más bien en este artículo, se ha decidido hacer por el modelo
el modelo en sí. El modelo se llama Aquatox, se utilizó para tal o cual cosa. El modelo se llama tal, se utilizó para tal o cual cosa, porque la forma de clasificación de 1D, 2D y 3D no es tan obvia. Me quedaría con pocos modelos, yo creería que se han aplicado en 1D o en los otros. Entonces, aquí lo que se dice es que este modelo, específicamente este modelo llamado Aquatox, se ha utilizado para simular la relación causa-efecto entre varios contaminantes, ¿no es cierto? Se ha usado también para representar ambientes acuáticos como tanques experimentales, reservorios, lagos, ríos, vertientes, estuarios. Y es uno de los modelos más usados. Se le ha catalogado incluso en algunas referencias como el mejor modelo integrado de ecosistemas acuáticos. ¿Ya? Entonces, este modelo es bastante versátil, permite integrar bastantes procesos, permite describir algunos procesos y permite encontrar justamente esto que para calidad del agua es sumamente importante, ¿no es cierto? Entonces, sí hay otros modelos que también se pueden utilizar con el mismo objetivo, pero este describe más cantidad de procesos y eso le hace un modelo integrado. Este modelo de acá también se llama SQL W2, simula en 2D, es bidimensional y se ha utilizado generalmente para encontrar relaciones entre el ciclo de nutrientes, producción primaria, dinámica trófica y distribución de temperatura y oxígeno. Es bastante flexible y adaptable a procesos de contaminación determinados por el usuario, ¿cierto? Entonces yo puedo modificar ciertos procesos del modelo, ciertas cosas que el modelo hace por default y le puedo adaptar a los procesos de contaminación que tengo en mi sitio de estudio, que puede ser bastante importante y también relevante, ¿no es cierto? Entonces así se ve un modelo 2D, ¿no es cierto? Es discretizado, ¿no es cierto? No es un modelo conceptual. Si es que ya tiene 2 dimensiones es porque yo ya discreticé esas 2 dimensiones para poder hacer mi modelo. Este modelo de aquí, en cambio, es bastante complejo, se llama 3D, WASP, y es en 3 dimensiones. Entonces ya se imaginarán, necesito una cantidad importante de datos, mientras más dimensiones, más datos son los que yo necesito, y ya puede entonces emular todos los procesos dinámicos y todo el mixing que puede existir, todas las mezclas que pueden existir entre los contaminantes, no solo en una dimensión, en 2 dimensiones, sino en 3. Entonces, con la cantidad de datos que nosotros usualmente tenemos, me atrevería a decir que utilizar un modelo dinámico 3D es bastante complejo, se necesitaría hacer algo un poco más controlado que monitorear en campo, ¿no es cierto? Es bastante complejo eso de ahí. Y por último, los modelos ecológicos que ustedes me dijeron que ya conocían un poquito. Entonces, estos simulan componentes abióticos del ambiente que afectan a la distribución o a la abundancia de la biota. En general, se han utilizado más para esto. Entonces, la clasificación también generalmente se pueden clasificar en modelos ecológicos terrestres y en modelos acuáticos, ¿no es cierto? Esa es la clasificación más general. ¿Sí? Entonces, estos terrestres se basan en procesos físicos, eso es importante, necesariamente tienen que ser así, porque yo no podría estudiar a un nivel conceptual esto de acá, ¿no es cierto? No me imagino cómo podría conceptualizar y homogenizar cómo los factores abióticos afectan la distribución. Entonces, siempre van a ser, o generalmente van a ser basados en procesos físicos. Que podría yo conceptualizar pequeñas cosas que están pasando ahí, que podría analizarles de forma más sencilla o hacer algunas asunciones, puede ser, pero en general van a ser modelos basados en procesos. Simulan, por ejemplo, se han utilizado mucho para simular dinámicas de la vegetación. Usualmente se han usado escenarios de cambio climático a varias escalas espaciales y temporales. El estudio dice usualmente, pero yo he encontrado que, de hecho, bastantes veces se han utilizado para esto, ¿no es cierto? Para escenarios de cambio climático. Yo he visto bastantes aplicaciones, justamente por la crisis climática que estamos actualmente. Algunos ejemplos de estos son Century. No sé si ustedes han usado alguno de estos, yo no he usado obviamente, pero si ustedes han usado alguno de estos me
me interrumpen y me cuentan cómo les fue. Lo que encontré es que estos son los más utilizados. Este Century, que es para materia orgánica en el suelo, no sé si solo sirve para eso, lo que me da la impresión es que se ha utilizado más para eso, pero no creo que solo sirva para esto. Este Forest BCG, que me pareció bastante importante porque esto significa procesos biogeoquímicos, entonces me parece que es un modelo bastante completo si es que es capaz de modelar todo esto. Y este ORCID, que yo no le pondría como un modelo ecológico, en realidad es un modelo de superficie terrestre, entonces va mucho más allá de los modelos ecológicos. Yo les dije que al final vamos a ver modelos de superficie terrestre, son estos LSMs, que en realidad analizan muchísimas interacciones entre la atmósfera, la vegetación, el suelo. Entonces este no le categorizaría como un modelo ecológico, aunque el paper lo hace, porque es un modelo de superficie, ¿no es cierto? Es un modelo bastante más complejo que un modelo ecológico. Se ha utilizado seguramente para muchos estudios ecológicos, pero el nivel de detalle de ese modelo es mucho mayor. Y luego modelos acuáticos que se han usado para simular interacciones bióticas y abióticas con escenario de manejo de recursos hídricos en sistemas de agua dulce. Ese ha sido el objetivo de estudio de la mayoría de artículos que utilizaron modelos ecológicos. Y ejemplos de esos son este FABSIM, que es 1D, este River 2D y este Casimir, ¿no es cierto? Entonces, este se ha usado para establecer relaciones entre la cantidad del agua y el hábitat disponible para peces, macroinvertebrados y macrófitos. Este River 2D permite la simulación de escenarios complejos de flujo en vertientes. Claro, con complejo se refiere a que ya le doy una dimensión más, ¿no es cierto? Entonces ya puedo analizar de manera más detallada. Y este Casimir, que ha sido usado sobre todo para evaluar efectos de las alteraciones hidrológicas debido a hidroeléctricas y canales de irrigación. Tampoco quiere decir que solo se puede hacer eso, sino que ha sido más utilizado para eso, lo cual me parece algo bastante importante y me da mucha pena que en realidad en el Ecuador no se ha hecho, teniendo centrales hidroeléctricas importantes. Entonces, si es que se les ocurre modelar por ahí, sería un aporte bastante grande a la ciencia en el país. También este artículo nos da una visión general de cómo se han utilizado los modelos, ¿no es cierto? Cómo se han utilizado estos tipos de modelos, y los que les decía ayer es que la mayoría se han utilizado a escala de tiempo diario, ¿no es cierto? Entonces, la mayoría se han utilizado tanto los hidrológicos como sobre todo los ecológicos, se han corrido a escala de tiempo diario, algunos a escala de tiempo horaria, algunos de minutos y segundos. No se me ocurren aplicaciones para las que me interesaría correr un modelo hidráulico a segundos. Lo que se me ocurre es que estos modelos hidráulicos, sobre todo, si ven ustedes el hidráulico, aquí es el más grande, es que estos modelos hidráulicos, cuando yo le doy un paso del tiempo muy, muy pequeño, resuelven las ecuaciones a más detalle. Entonces, por ejemplo, en un río de montaña, yo, si intento resolver las ecuaciones con un paso del tiempo diario, me van a salir errores muy grandes, ¿sí? Entonces, lo que yo creo es que se han corrido estos modelos a escalas de tiempo bastante pequeñas, porque de esa forma reduzco el error del modelo. No porque vaya a utilizar a nivel de segundo mis resultados, ni interpretarlos a nivel de segundo, porque no tiene sentido, sino para poder correr mejor el modelo. Y luego sí, los resultados hago las agregaciones a nivel horario, diario, mensual, lo que sea, y las interpreto, ¿sí? Esto no quiere decir que yo interprete a nivel de segundo, estoy segura que no quiere decir eso, sino que mi modelo necesita correrse a escala de tiempo de segundo para resolverse de buena forma, para tener menos errores, para ser más preciso. Lo que un modelo hidrológico no necesita tanto, ¿sí? Es por la misma composición y la misma estructura matemática de los modelos. Son ecuaciones muy diferentes las que resuelven el modelo hidrológico que las que les resuelven los modelos hidráulicos, por ejemplo. Entonces, esto en cambio es un plot de
cómo se han utilizado los distintos modelos en qué escala espacial, ¿cierto? Entonces, obviamente el modelo hidrológico se usa a escala espacial de cuenca hidrográfica, y también los modelos hidráulicos generalmente a nivel de cuenca hidrográfica. Pero los modelos ecológicos, a mí me interesa más a escala de vertiente, o me interesa poco a escala de cuenca, y más me interesa a escala Lentic, ¿no es cierto? La escala Lentic es lagos, por ejemplo. Entonces, son muy diferentes las aplicaciones, lo cual me hace pensar en que también acoplar estos modelos no es tan sencillo, porque si yo utilicé una diferente escala espacial para estudiarlos, luego acoplarlos no se me hace tan fácil, ¿no es cierto? Entonces ahí viene la parte que hablábamos de ayer, de que primero tengo que analizar mi problema y determinar la escala espacial. Es una de las partes más importantes de analizar mi problema. Porque si yo quiero luego acoplar mi modelo hidrológico que hice a un modelo ecológico o hidráulico, necesariamente, bueno, no necesariamente, pero sería lo mejor que tenga a la misma escala espacial para poder acoplarlos, ¿no es cierto? Entonces, pensar en cómo llegar a mi objetivo, es muy importante que yo analice previamente si es que mi estudio va a ser interdisciplinario, a qué escala voy a implementar esos modelos. Luego aquí simplemente es para mostrar cómo se han hecho esos acoples, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, aquí dice el GECRAS, que es un modelo hidráulico, se ha acoplado con el GEC-HMS en 10 estudios, ¿sí ven? Entonces, este número 10 es de los más altos. Lo que más ha sucedido es que yo tenga el acople entre un modelo hidráulico y un modelo hidrológico de la misma casa, de la misma institución que creó los modelos, ¿no es cierto? Esta institución gringa es la que creó el GECRAS y también el GEC-HMS, por eso se llaman casi igual. Y entonces por eso también es más fácil el acople, porque estoy hablando del mismo lenguaje de programación sobre el que se hicieron los dos, y que la institución mismo da facilidades de acoplar muy fácilmente esos modelos, y por eso también es que los investigadores han utilizado, y los consultores y todos los modeladores en general han utilizado este acople. Entonces, déjenme ver. Si ven que los verdecitos son los modelos ecológicos, entonces este modelo ecológico sí ha sido, miren, acoplado con un modelo hidráulico en bastantes estudios también. Entonces aquí entre modelo hidráulico y modelo ecológico también ha habido muchos estudios que han acoplado eso, lo cual es algo bastante positivo también, que sí existen esas interacciones. Bien, entonces comúnmente aquí es nada más poner en palabras lo que ya les dije, ¿no es cierto? Que comúnmente son los hidrológicos con los hidráulicos lo que se acopla, comúnmente pertenecen a los mismos desarrolladores también. Hay pocos casos de modelos hidrológicos acoplados con ecológicos, pero lo que se ha hecho en esos casos es investigar el ciclo de carbono y las dinámicas de la vegetación, ¿sí? Entonces esto es importante porque hay muchos modelos hidrológicos que no me permiten poner dinámicas de vegetación, sino que mi vegetación va a parecer que siempre es perenne y no es el caso. Entonces, como resumen y algo que nos podemos llevar a la casa de esta cortita presentación que les he hecho, es que la investigación ecohidrológica y ecohidráulica todavía es bastante disciplinaria. ¿Sí? Todavía están los hidrólogos con sus modelos hidrológicos, todavía están los hidráulicos, los ecólogos con sus propios modelos, y poco se ha hecho en acoples, y también ustedes van a ver en la siguiente presentación que sí existen ya modelos ecohidrológicos, modelos de superficie, pero como son complejos, tampoco se han diseminado tanto. Sí que en los últimos años se han empezado a utilizar más por esa misma noción que tienen los investigadores de ir más allá y de modelar procesos complejos, de incluir a investigadores de otras disciplinas y hacer un estudio transdisciplinario. Entonces ahora yo creo que de aquí en adelante, o de unos años, unos poquitos años, 2, 3, 4 años,
en adelante se va a ver mucho más transdisciplinaridad y modelos mucho más complejos. Por eso es que les quería explicar sobre estos modelos que son los típicos que se usan, pero les quiero dar la próxima clase sobre los modelos que ya vienen con sus rutinas que me permiten hacer, me permiten describir interacciones ecohidrológicas o ecohidráulicas sin necesidad de acoplar distintos modelos. Entonces, hacia allá va el uso, hacia allá va la modelación, hacia modelar problemas y hacer estudios interdisciplinarios. ¿Qué es lo que siempre estamos hablando en la clase? No es nada nuevo. Ya, entonces eso es lo que les quería contar, chicos. Chicas, tal vez alguna pregunta, un comentario que tengan. Ya estamos en las últimas clasecitas del ciclo. ¿Algún comentario, alguna cosa? Nada. Ya es viernes. Ok, entonces, no se olviden de mandarme su tema del trabajo final y de empezar a hacerlo lo más pronto posible para que yo también pueda tener tiempo de calificarles con calma. ¿Sí? Eso es todo. Profe, una pregunta. Sí. ¿Le mandamos el paper que elegimos o solo el título de lo que elegimos? Como es una revisión bibliográfica lo que les mandé a hacer, ¿no es cierto? Entonces, a mí me interesa saber el tema, porque ustedes van a utilizar algunos papers, no es como en el ensayo que se basaron principalmente en un paper y discutieron sobre ello, sino que ahora es como una idea de un poco más grande de investigar algo y encontrar bastante bibliografía alrededor de ese tema. Sí, es bastante diferente del ensayo, lo que les mandé ahora. Entonces, por eso lo único que necesito saber es qué idea tienen ustedes